¿Por qué se inunda tanto Guadalajara, arquitecto? Es que nada de esto tendría que estar pasando. Ni esto tampoco y esto menos. Y ni te imaginas. Todo lo que está pasando con el tema del agua y aquello de lo que no se está hablando es bien delicado. Y se va a poner mucho peor si no hacemos algo al respecto. Entonces lo que voy a hacer es explicarte qué está pasando, por qué, cómo te afecta y si es que podemos hacer algo al respecto para resolver este problema tan grave. Porque, a ver, tampoco nos hagamos. Nada de lo que está pasando es casualidad. Todo esto son las consecuencias de una mala planeación urbana, por el mal estado e incapacidad de toda la infraestructura para la captación, conducción y regulación del agua pluvial, por haber entubado o simplemente haber desaparecido los cuerpos de agua y ríos naturales que estaban en la ciudad, por haber construido un centro comercial en medio del cauce del río Atemajac, por seguir urbanizando el Cerro del Cuatro, por haber hecho intervenciones perjudiciales en el Parque San Rafael, por haber construido un estadio y las villas panamericanas en una zona súper importante de infiltración, por seguir construyendo fraccionamientos a lo mal planeado en todas direcciones, especialmente al sur de la ciudad, por haber modificado la capacidad de infiltración del suelo durante una lluvia que nosotros mismos provocamos y muchas cosas más. ¿Y si hay solución o nada más viniste a quejarte? A eso voy, espérate. Pero antes y rápidamente quiero invitarte al foro Gobernanza del Agua, Inundaciones y Soluciones, que se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre a las 10 de la mañana en el Centro Universitario UTEC, Plantel Américas, en el cual expertos y especialistas expondrán todos estos temas a las autoridades y a la ciudadanía con el objetivo de educar, concientizar e iniciar la búsqueda de soluciones. Ahora sí a lo que vine. ¿Por qué se inunda tanto Guadalajara? Para poder entender esto necesito explicarte dos cosas: el contexto histórico y el funcionamiento del ciclo del agua. Como parte del contexto histórico es importante mencionar que en Guadalajara hubieron muchos cuerpos de agua. Algunos de ellos son o fueron los siguientes: el río San Juan de Dios, el cual en la zona centro se encuentra entubado desde la primera década del siglo XX, porque como era donde se vertían todos los desechos de la ciudad y además de oler mal era un foco de enfermedades, pues la solución más obvia era enterrarlo. El lago del Parque Agua Azul, que actualmente ya no existe. Y no sé tú, pero imagínate que pudiéramos seguir disfrutando de esto. El arroyo del Arenal, que también se encuentra entubado y actualmente es la Avenida de la Paz. Este fue el arroyo sobre el cual cruzaba el mítico Puente de las Damas. El río Atemajac, cuyo cauce original fue modificado para dar paso a la Avenida Patria. Y como prueba esta foto era de 1961, en donde podemos ver su cauce original, y con una mención honorífica a Plaza Patria por haber sido construida por donde pasaba el río. Y esto último no es metáfora. El arroyo Seco y el arroyo El Garabato, cuyos cauces también fueron intervenidos, y de los cuales hablé hace poco por el tema del socavón en López Mateos. Y así muchos más cuerpos de agua entre ríos y lagos, los cuales fueron modificados o simplemente desaparecidos. Muy bien, ahora pasamos a la segunda parte, el ciclo del agua. Para este video voy a plantear dos escenarios. El primero es un territorio en estado natural y sin intervención humana. Y el segundo es un territorio en estado urbanizado, que es en el que se encuentran las ciudades. En el escenario 1 tenemos un corte en el que podemos observar vegetación, suelo natural, manto acuífero, manto rocoso y un río. Cuando llueve y el agua llega al suelo, una parte de esta se infiltra debido a que la tierra es permeable. La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitir que un fluido lo atraviese, en este caso el agua. De esta manera se recargan los mantos acuíferos. Y la otra parte del agua que no se infiltra se le llama escurrimiento. Y justo como su nombre lo indica, esta se escurre por gravedad y siguiendo las pendientes naturales hacia los cuerpos de agua superficiales, que en este caso es el río. Eventualmente el agua que no se infiltra se evaporará y se condensará para después precipitarse, y de esta manera repetir el ciclo del agua. En el segundo escenario tenemos exactamente el mismo corte, con la diferencia de que ahora el territorio ha sido urbanizado, y ya no encontramos ni vegetación ni un suelo permeable, porque la superficie ha sido cubierta con materiales como concreto y asfalto. Asimismo, podemos observar que el río ha sido entubado y convertido en drenaje. Cuando llueve y el agua llega al suelo, esta ya no se puede infiltrar porque esta capa de concreto y asfalto no se lo permiten. Por lo tanto, los mantos acuíferos ya no se recargan. Y a diferencia del primer escenario, toda esa agua que ya no se infiltra se convierte no solamente en escurrimiento, sino en escurrimiento contaminado. ¿Y qué es lo que pasa? Por gravedad, el agua va a seguir su curso, pero cuando llega a un punto en el que ya no hay pendiente o a la parte baja de una microcuenca, se satura el sistema de drenaje y ocurren las inundaciones. Y una vez explicado lo anterior, es necesario aclarar que no toda la ciudad se inunda, porque no todo el territorio es plano. Todo es un conjunto de zonas elevadas y zonas bajas. Y como ejemplo te quiero mostrar estos perfiles de elevación que hice en Google Earth. Este es entre el Cerro del Coli al poniente y el Cerro de la Reina al oriente. Este es entre el Cerro del Cuatro al sur de la ciudad y el Cerro de la Higuera al norte, cruzando la barranca de Huentitán. Este es entre Bugambilias y otra vez el Cerro de la Higuera, cruzando el centro por la catedral. Y este es entre la base aérea militar y el aeropuerto, cruzando por Colomos y el Parque Agua Azul. Este ejercicio lo hice con el objetivo de que puedas apreciar las diferencias de nivel que existen a lo largo de toda la ciudad. O sea que si vivo en una zona elevada ni me preocupo. Total, que se inunden los de abajo.
Así es como suena un tapateo a patio. Pero claro que tienes que preocuparte y ocuparte. ¿Te acuerdas que al principio del video habíamos visto que existen cuerpos de agua subterráneos? Pues en Guadalajara, debajo de la ciudad, existen una serie de mantos acuíferos, de los cuales proviene cerca del 30% de toda el agua que utiliza la ciudad. Ah, órale, qué padre. ¿Y eso qué tiene que ver con que yo viva en una zona elevada? Pues que independientemente de dónde vivas, la mancha urbana sigue creciendo de manera desmedida, impermeabilizando el suelo y evitando que todo el agua de lluvia se pueda infiltrar y recargue los mantos acuíferos. Repito, mantos acuíferos de los cuales depende cerca del 30% de todo el agua que necesita Guadalajara. Estos mantos acuíferos de los que te estoy hablando son el de Toluquilla, el de Atemajac y el del Arenal. Al del Arenal se le extraen 29.2 millones de metros cúbicos de agua al año. Al de Toluquilla se le extraen 122.3 millones de metros cúbicos de agua al año, y al de Atemajac se le extraen 134.2 millones de metros cúbicos de agua por año. Y los tres se encuentran sobreexplotados. Esto de acuerdo con los informes más recientes de la Comisión Nacional del Agua. El crecimiento descontrolado de la mancha urbana, además de causar un impacto directo en cómo funciona el ciclo del agua en la ciudad, también causa daños directos a la red hidrosanitaria urbana. Esto, aunado a la falta de mantenimiento de la red de alcantarillado, además de provocar inundaciones, hace que se infiltre agua contaminada a los mantos acuíferos. ¿Entonces me estás echando la culpa? Porque el único lugar en el que mi familia y yo pudimos irnos a vivir fue a las afueras de la ciudad, allá donde creció la mancha urbana, como dices, porque en otro lugar está imposible pagar. No es tu culpa que el dinero no te alcance para comprar una vivienda en el centro de la ciudad, o por lo menos dentro de la periferia. Es que díganme, ¿quién va a comprar un departamento de 35 metros cuadrados por 3 millones de pesos? Porque esa es la vivienda que se está ofertando aquí en Guadalajara en la mayoría de los edificios que se están construyendo. Y eso que esas son las opciones baratas. Ah, entonces estás en contra de que la ciudad siga creciendo. ¿Cómo es posible que tú, como futuro arquitecto, digas que ya no hay que seguir construyendo? No, tampoco estoy en contra de las construcciones. Lo que estoy diciendo es que la urbanización se tiene que hacer de manera planeada, organizada y tomando en cuenta todas las variantes e impactos que implica urbanizar. Por ejemplo, y esta es mi opinión personal, yo, Gustavo, estoy a favor de la verticalización de la ciudad. Es decir, que la ciudad crezca hacia arriba y no hacia los lados. Pero no con edificios de departamentos de 35 metros cuadrados que le vas a vender a la gente en 3 millones de pesos. Y ni hablar del suministro de agua, porque la ciudad se tiene que abastecer de formas cada vez más complejas, cuando una parte importante de todo el agua de lluvia que cae en Guadalajara se podría captar y aprovechar si el sistema de drenaje no estuviera diseñado para mezclar el agua de lluvia con las aguas negras y mandar todo junto al río Santiago. Porque, y cito una nota de la UDG, sobre las 100.000 hectáreas que abarca la gran área metropolitana de Guadalajara, cada año caen 877 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a llenar 454 veces el Estadio Jalisco. Del total de esa cantidad, 227 estadios Jalisco, que equivalen a 438.86 millones de metros cúbicos, que son más de la mitad, se van directamente al drenaje, o a las inundaciones, o a los socavones. ¿Y si hay solución o nada más viniste a quejarte? Es que no es venir a quejarme. A mí en lo personal me da mucha impotencia que no se le dé ni la importancia ni la difusión a estos temas tan importantes, porque luego la gente piensa que todo lo que está pasando es normal, pero ya viste que no. Algunas cosas que he investigado y que considero importantes mencionar, y no como la solución absoluta. Ni se trata de, ay, mándale este video al gobernador porque Gustavo dice que tiene todas las respuestas a todos los problemas. No, tampoco va por ahí. Y bueno, estas cosas son las siguientes. Punto número 1. Las zonas de infiltración. Es muy importante respetar las zonas que sirven para infiltrar agua, no urbanizarlas y no seguir quitando áreas verdes, al contrario. Punto número 2. Sistemas de captación de agua de lluvia. Funcionan como su nombre lo indica, para captar agua pluvial, almacenarla y posteriormente aprovecharla. Esto aplica tanto para casas particulares como para grandes edificios y en general para el sistema de agua de la ciudad. Punto número 3. Urbanización controlada. Que los planes de desarrollo sirvan para eso, para planificar y ordenar la urbanización, no para cambiar los usos de suelo a conveniencia. Punto número 4. Hacerle caso a los expertos. Casi siempre quienes más saben son los más ignorados por las autoridades y en general por la sociedad. Tenemos que aprender a escuchar y valorar lo que nos aportan las personas expertas en estos temas, ingenieros, geógrafos, científicos, etc. Pues son ellos quienes tienen conocimiento de causa de estos temas. Todas mis investigaciones tienen como base los libros, estudios, artículos y demás información compartida por expertos. Yo no soy el experto en estos temas. Yo soy el estudiante de arquitectura y ciudadano que está levantando la voz. Punto número 5. Involucrarse en la vida pública. La verdad es que la sociedad es bien apática y nos hace mucha falta entender el concepto de bien común y tenemos que involucrarnos en la vida pública. Yo sé que tenemos muchas cosas que hacer en nuestra vida diaria, pero informarte ya es un primer paso, porque como escuché decir a un maestro en la universidad, una vez que eres consciente, no puedes ser indiferente. Un buen inicio es investigar más por tu cuenta, o ir a eventos como el foro que te invité. Punto número 6. Cultura del agua. Pensamos que porque abrimos la llave y sale agua ya está todo perfecto, pero la verdad es que también nos hace mucha falta entender este concepto. Punto número 7. Restaurar y recuperar los cuerpos de agua naturales.
Por parte de los expertos ya han habido muchas propuestas para llevar a cabo este punto, pero lo que nos hace falta es dar ese paso de la propuesta a la ejecución. Gustavo, entonces ahora eres una especie de autoridad moral que tiene todas las respuestas y además el derecho de decirnos qué hacer y qué no hacer. Para nada, y esa no es la intención del video. Yo nunca me pongo como ejemplo a seguir de nada, ni tengo la verdad absoluta, ni pretendo ser el Prometeo de las redes sociales. Lo que yo quiero lograr al hablar de estos temas es aportar mi granito de arena y brindar información que creo que puede ser importante y valiosa para la sociedad. Porque como dije anteriormente, una vez que eres consciente, no puedes ser indiferente. Cada punto y cada tema del que te hablé da para horas de video, porque como te dije en el video del socavón, hablar de estos temas es hablar de políticas públicas, de instituciones gubernamentales, del CIAPA, del POTMET, de los atlas de riesgos, de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, del IMEPLAN, de ideologías políticas, de instrumentos jurídicos, de los desarrolladores inmobiliarios, de la academia, porque en la universidad no se nos habla de estos temas, salvo uno que otro profesor que se da el tiempo de enseñar esto a sus alumnos, y lo hace más por convicción que porque lo digan los planes de estudios. Es hablar también de planeación urbana, de la financiarización de la vivienda, de la apatía y poca participación ciudadana, también de asentamientos irregulares. Y este es otro temazo, porque ni siquiera el INEGI tiene datos precisos sobre esto. Y también tengo que decirlo, hablar de esto es hablar de corrupción, no solo porque es una realidad, sino porque permea más la corrupción en todo lo anterior que lo que permea el agua de lluvia en el suelo. Y la lista podría seguir y seguir y seguir. Incluso sería hablar de cosas de las que ahora mismo ni siquiera soy consciente que impactan en esto. En conclusión, evidentemente los problemas que expuse no se van a resolver con un video, pero si llegaste hasta este punto te felicito y te lo agradezco. Informarte es el primer paso. Por favor lee, investiga, mantente informado sobre lo que pasa en la ciudad y comparte información de esta naturaleza para que más personas sepan de esto. Y ahora sí, sin más que agregar, te invito a que me sigas en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube para más arquitectura.